Tarararararararam, ta 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 ti ta tam. Płonie ognisko i szumią pnieje, nasz komendant siadł wśród nas. La canción esta se refiere justamente a esos bosques polacos, a todo lo que era polaco. Y no había nada polaco acá. Se cantaba, por ejemplo, que estamos sentados alrededor del fogón. Atrás nuestro se escucha los robles que están en el bosque. No había robles, había algarrobos. Yo una vez escribí un artículo sobre eso para el diario polaco, La Voz de Polonia. Hablaba justamente que las hormigas para Polonia son cosas trabajadoras, en cambio acá en la Argentina nos matan los jardines. Y esa contradicción continuó incluso en algunos nietos de esos polacos que vinieron acá a Argentina. Después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, llegó la emigración de todos los combatientes polacos que habían venido o del levantamiento de Varsovia o del ejército de Anders, que dio toda la vuelta desde Siberia hasta llegar a Italia y después a Inglaterra. Y esa era una inmigración que no vino con intenciones de quedarse, de manera que nuestros padres nunca desempacaron. Así que eso era de siempre, constantemente volver a Polonia. Bueno, este álbum que pueden ver que tiene la portada en cuero y bien argentina, se lo regalaron a mi mamá por los años, en 1961, y que dice para la señora Lala Schwida por su significado y altruista trabajo para los niños polacos en el extranjero. Y después vienen todas las cosas que hacíamos, colonias de vacaciones que mi mamá dirigía, acá cerca, en Ranelagh. En la vida cotidiana, sí, nuestros padres eran un orgullo para nosotros. Eran personas que habían dado su vida por la patria, ¿no? En la iglesia, nos encontramos en una iglesia, en una misa polaca, y en esa iglesia el cura siempre terminaba la misa diciendo: oremos, hermanos, por nuestros hermanos soldados que luchando en el campo de la gloria dieron su vida por la patria. Para mí era un rito nada más, otro más, pero los polacos se arrodillaban y muchos de ellos se caía una lágrima, ¿no? Brzeski Wacław, mi papá. Él hizo este baúl en el año 48, lo trajo acá a la Argentina, acá venían todas las cosas, una bicicleta inglesa desarmada, una máquina de coser Singer, las frazadas que les habían quedado del ejército. Mi viejo lo hizo de madera terciada, todo forrado en arpillera y pintado con una tela que en algún momento era como más verde, pero bueno, ahora ya tiene este color. No, akurat jestem na filmacji tutaj w moim domu. Tak, mam tutaj osoby, które robią ze mną taki reportaż, ale zaraz to się skończy. Chciałaś ze mną porozmawiać? Nic specjalnego, dobrze, ale ja mam tak dużo do opowiedzenia, także potem znajdę jakąś chwileczkę i pogadamy. Dale, kochanie, to buziaczki. Ciao, querida. Mi mamá marcó mucho mi historia, mi familia. Es una mujer que también héroe cotidiano, quedó huérfana de padre a los 4 años, de madre a los, no sé, 16. Y de ahí en más empezó sola su caminito. Y es como ejemplo de familia, ¿no? Una mujer fuerte, con sus aristas, pero como que de todos mis abuelos, ella es la que más tiempo vivió. Mi papá murió cuando tenía 60 y pico de años, pero mi mamá llegó a los 92 años, ya que yo la conocí de grande. Y mi abuelo Esteban, su papá,
que se murió muy joven, un hombre de 28 años, al que yo le veo cierto parecido hasta físico conmigo. Y es como que me hubiera encantado conocerlo, porque era un tipo tan moderno. Cuando leo las cartas que le escribía a mi abuela, era un tipo tan moderno y tan también por la vida que siempre también lo tengo ahí, como que él está, por más que yo nunca lo vi, nunca hablé con él, pero como que lo siento adentro mío, ¿no? Como que está. Był sobie król, był sobie paź i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, to rzecz zupełnie pewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, to rzecz zupełnie pełna. Yo lo sacuno en polaco, eso es seguro. Y seguro porque mi mamá me lo cantaba y yo se lo cantaba a mis hijas. Y ahora se lo sigo cantando a mis nietas. Eso me recontra quedó. Mis padres y toda mi familia vino en un barco inglés que se llamó Winchester Castle, que hizo Southampton, Buenos Aires, que era un barco exclusivamente para, por lo que me contaron, digamos, eran en general oficiales del segundo cuerpo del ejército. Yo tuve durante muchos años el libro donde él había intentado aprender algo de castellano, porque no hablaba una sola palabra, entonces era un libro de gramática muy básico, de tapas duras, y entonces que él se dedicó a tratar de aprender algo de castellano antes de llegar a Buenos Aires. Estuvimos un tiempito en un departamento de unos amigos de mis padres y después vivimos en Gonet, que es cerca de La Plata. Y al poco tiempo que mi papá consiguió su trabajo en la aeronáutica, nos dieron una casa y consiguió un trabajo que le gustaba y muy interesante, vinculado a temas de comunicaciones, y nos fuimos a vivir al Palomar, a un barrio de oficiales de Palomar. Al principio no teníamos prácticamente nada, había muy pocos muebles, la bicicleta que mi papá había traído de Inglaterra, la máquina de coser Singer de mi mamá, un baúl, y lentamente se fue amueblando, digamos, ¿no? Este es un álbum que se lo regalaron a mi mamá, ¿ves? Marzo de 1949, recién habíamos llegado. Esta foto es en el barco que vinimos, familia y algunos amigos, en este barco Winchester Castle, y esta también. En esta está mi abuela, yo y unos amigos que yo, la verdad que no recuerdo quiénes son. Mira qué linda era mi mamá. Y ella se llevó este libro a Siberia. O como hizo, no sé, esto nunca me lo contó. Y ese era mi papá, pero ahí ya están los dos en el ejército, digamos. La desmovilización del ejército polaco después de la Segunda Guerra Mundial fue en Inglaterra y de ahí cada uno elegía su destino. Mi padre eligió Argentina porque ya había algunos que habían venido unos meses antes y habían escrito vengan acá porque los reciben con los brazos abiertos y hay trabajo para todo el mundo. Así que mi padre se casó con mi madre en Inglaterra, nació mi hermano mayor. Como era bebé, primero vino mi padre y 7 u 8 meses después viajó mi madre en otro barco.
Mi padre dedicó una gran parte de su vida por las organizaciones sociales polacas. Se juntaban con gente, bueno, que había venido después de la guerra, porque eso los unía a su tierra, a su país, eso los mantenía unidos. Mi padre me dijo, ¿qué preferís, irte de vacaciones o comprarte la bicicleta? Para comprarte la bicicleta vas a tener que trabajar. Y yo le dije, no, prefiero comprarme la bicicleta, no me voy de vacaciones. Entonces viajaba, bueno, prefiero no saber cuál fue. Ay, desgraciado. Ya está. Estamos en la casa de San Luis, está mi madre sentada en un sillón y está mi hermano mayor, yo y mi hermano, bueno, el que me sigue porque el menor no había nacido, muy chiquito, en el frente de la casa. Es muy cómico cuando cuento esto de los campamentos. Yo tenía 7, 8 años, 59, 60. No era común que la gente fuera de vacaciones, que la familia enviara a sus hijos solos. Para nosotros era lo mejor que nos podía pasar que nos manden un mes a Córdoba y que estábamos solos. Mis padres emigraron de Polonia a Bolivia, que junto con Uganda eran los únicos países que daban visas de residencia para judíos. Mi mamá llegó 2 semanas antes que estalle la guerra. Primero se fue mi papá de Varsovia porque él estudiaba en la facultad y había números topes para judíos. Entonces sacaban con bolillero y por la bolilla mi papá cayó y decidió que ya en Polonia no iba a poder hacer su vocación, que era ser abogado. Bueno, llega a Bolivia y después a unos meses le manda el pasaje de llamada a mi mamá, que no quería venirse todavía, quería dejar pasar ese barco. Y entonces mi abuela materna le dijo que ella percibía que va a haber guerra, que se fuera ya, y de hecho que fue un buen consejo porque fue el último barco que salió legalmente de Europa, que no fue bombardeado por los submarinos alemanes. Ahí estuvimos en Bolivia y nacemos mi hermana y yo, así que mi padre viene a Buenos Aires, le escribe a mi mamá que Buenos Aires es como Europa, vuelvo y liquidamos, mi mamá ni esperó, entró a liquidar todo, cuando vino mi papá estábamos sentados sobre el equipaje. Primero paramos en una pensión por Sarmiento y Pasteur. Y después alquilaron el departamento ese que digo que está acá. Nosotros llegamos acá junto con la emigración, digamos, de posguerra, porque en principio era salir de Europa donde se suponía que iba a haber otra guerra. Y la propuesta era o Canadá o Argentina, donde mi madre tenía un primo ya instalado acá. Y Canadá no, porque eran como 14 meses de invierno, ¿viste? Mucho frío. Y mi madre quería sol, palmeras, etc. Yo nunca tuve madre, yo tuve 2 papás, porque mi madre era un cosaco. Era una batalladora increíble en su época y en su... claro, en esos años donde las mujeres en realidad eran más caseras y se dedicaban a fabricar dulces para el invierno. Era muy coleccionista de todo, todo le interesaba, todo le divertía, juntaba todo. Tenía una gran colección de ex libris. ¿Ves? Estos son ex libris. Este es mío, personal,
Chomentowska, porque viste en polaco, y el de la familia de mi padre. Acá están los dos, el de mi padre y el de mi madre. Esto es una carta que escribió mi madre y muestra, digamos, todo lo que fue, ¿ves? Cómo quedó Varsovia. Y esto ya, el regreso a Varsovia después de la insurrección del 44, los alemanes se van, entran los rusos. Esta es mi abuela. Y la vida continúa, la mujer esperando para que le hagan pedicuro, etc. ¿Ves? Así quedó Varsovia. Esto, fotos de mi madre, mira, por eso te digo el coraje que tenía de sacar fotos de un edificio que se está cayendo. Te imaginas el polvo, tierra, bombas, qué sé yo cuánto, y sin embargo salía a sacar fotos. Yo en el 44, que tenía 8 o 9 años, tenés sensación de inseguridad, de miedo, de esto, del otro, pero no entendés muy bien exactamente lo que pasa. A los 17, 18, volvés a revivir tus recuerdos y te das cuenta la situación, la gravedad política y de supervivencia. El Mercedes que tenía mi madre, sube nuestro Mercedes, ¿viste? Levantan, lo enganchan y sube al barco. Y acá llegada a la Argentina. Entonces llegamos, yo con una escoba, empezamos, qué sé yo, a mover muebles, a mover todo. Y ahí es donde mamá alquiló este lugar para armar el taller. Perón. Y ahí empezó la pintura de los abanicos y de bandejas de plástico, hasta que poco a poco empezamos con los vidrios de la marca Rigolot. Fíjate qué parecido. Esta es mi madre y esta soy yo. Todos los que han sobrevivido sus trágicas, más o menos historias, todos tuvieron que ser héroes a pesar de ellos mismos, ¿viste? A pesar de ellos. Papi había traído el uniforme y lamentablemente en un momento mamá decidió, lo tiramos porque, claro, era de lana y estaba lleno de agujeros de polillas, así que bueno, se ve que sacó este distintivo que tenía y el resto ya no tenía sentido guardarlo, porque se le habían adelantado las polillas. Pero supongo que deben estar orgullosos de esto que seguimos haciendo por ellos y por... Para mí es realmente un orgullo. Mi papá trabajó durante muchísimos años en una empresa que se llamaba Electrodigne, que hacía las líneas de alta tensión. Uno cuando va a Rosario, ves esas torres, eso es lo que hacían ellos. Y mi papá con su regimiento o su batallón, andaban por ahí, se enteran de que hay un campo de chicas polacas prisioneras. Entonces se fueron a liberarlas. Bueno, y así se conocieron papá y mamá, mi tía y mi tío, papás de muchos amigos nuestros. Y acá se establecieron, o sea, ellos no pasaron por el hotel de inmigrantes, sino que alquilaron un hotel en pleno centro, ahí por Retiro. Y esto es mi mamá en el ejército clandestino. Pero Argentina era como un destino. Algunos se quedaban, viniendo para acá, se quedaron en Brasil, pero era como que sabían que había una comunidad polaca, y había trabajo, se podía trabajar. Y de hecho hay muchos polacos, médicos, arquitectos, incluso abogados que trabajaron en sus profesiones. Pasé esas edades que tenían ellos en ese momento,
Y pensaba muchas veces, yo no sé si lo hubiera hecho. No sé si tendría la fuerza de hacerlo. Yo lo vi en estos días por acá, pero no te puedo decir con precisión dónde es esto. Lo que vos decís, Juli, acá no hay cartas. No las recuerdo yo acá. Es una foto de un dibujo que hizo mi papá de sí mismo, o sea, de una foto. Esto. Esto no sé por qué es. No sabía de esto yo. Que tuvo una visa para Checoslovaquia. Esta es mi mamá en Polonia. Era muy cerrada, muy callada y muy intensa en la comunicación con la mirada. Es como que eran dos personas diferentes. Si comparan fotos antes de la guerra con alguna foto de después, tenía la foto esa acá, la sola expresión es otra persona. Tenían una fuerte gratitud por el país, de alguna manera por, digamos, haber encontrado un lugar donde pese a todos los vaivenes había para ellos algún tipo de estabilidad y posibilidad de vivir. Este libro es un ejemplar de lo que trabajaron estos sobrevivientes de Stock que compiló mi papá, que tipió él y editó él, y que, por ejemplo, empieza en el capítulo 1 diciendo Es werder erzählt wegen einer Geweihs jüdischen Städtel in Polen. O sea, dice que aquí se relata acerca de un pueblo judío que existió en Polonia y que no tiene importancia cuál es el nombre de ese pueblo, porque como él había muchísimos otros pueblos que tuvieron la misma suerte en la Segunda Guerra. Estamos yendo por acá para agarrar Gaona y salir para el lado de Plaza Irlanda. Esta era la casa de mis padres. Acá viví yo hasta como los 20 años. En verano sacaban unos silloncitos plegadizos acá a la vereda. La vida social en la cuadra, pasaba algún vecino, se tomaba mate. A las 6 más o menos, 6:30, venía el diariero con la Sexta de La Razón. Compraban el diario, se leía el diario y los chicos jugábamos en la calle, estábamos como si fuese un club en la cuadra. Lo primero que se me ocurre es que no hay un héroe individual, siempre el heroísmo es colectivo, o sea, no es la acción de una persona, sino de un grupo, un conjunto. El poder haber pasado toda la vida que tuvieron hasta que llegaron acá, con ilusión y esperanza de seguir y empezar de nuevo, es un heroísmo que fue de alguna manera solidario con otros como ellos que pasaron situaciones análogas y se unieron después para mantener la memoria presente, pero seguir con una vida que evoluciona, que crece. Entonces uno puede sentir esto con añoranza, que no es mi caso, o puedo sentirlo como parte de una construcción, de un proceso de construcción también colectivo que continúa, y continúa en lo que está de alguna manera haciendo Julieta, está haciendo Dan, todo el propio planteo que uno está haciendo en cuanto a
devolver, contribuir con la comunidad que los acogió y que los recibió. Eso.